por fin salió. Fueron 10.000 días de espera prácticamente. Bienvenidos a Rockeando. Bueno, ya todos saben, el pasado 30 de agosto, hace exactamente 15 días al momento de grabar el video, salió a la luz después de 13 años el nuevo disco de la banda Tool, de quien ya hicimos una extendida charla analizando toda su discografía. Tool publicó entonces el 30 de agosto Fear Inoculum, que es su quinto disco, insisto, el primero en 13 años. La expectativa fue mucha. Al momento de grabar el video es el disco más vendido, está en la lista 1 del Billboard, por arriba de gente como Taylor Swift o Lana del Rey. No solamente eso, sino que todas sus canciones están dentro del top 25 del Billboard. También. Entonces, para por fin traer la reseña del disco, ya habiéndolo analizado con detenimiento, pues nuevamente tengo al fan número 1 de Tool en el mundo de habla hispana, presidente del club de fans y quien tiene contacto directo con Maynard James Keenan, Justin Cancellor, Adam Jones y Danny Carey, y Alex Gray también. Ah, sí. Entonces, aquí estamos con José. ¿Qué tal, José? Muy bien, hombre Jason. Todo va bien, ¿no? Todo muy bien. Yo quiero empezar haciendo una sentencia y después la iremos desarrollando. A mí el Fear Inoculum me pareció un disco extraordinario y me parece increíble que después de tantos años la banda, a pesar de que siga manteniendo su sonido, que eso es clarísimo, ya lo vamos a mirar, sea capaz de sonar en algunos sentidos cuando se escucha a detalle y con la calma que requiere escuchar a Tool, pues es un disco que tiene también elementos nuevos. El disco tiene dos versiones, una versión digital que es un poco más larga que la versión de CD y de LP y de los demás formatos físicos. Son 7 minutos más, canciones de transición, pequeñas canciones de transición les agregan en la versión digital, mientras que la versión física pues son simplemente las 8 canciones, creo. Sí. Todas larguísimas, de más de 10 minutos, excepto una que es Chocolate, algo así, que son 4 minutos, que es una canción plenamente, digamos, experimental, extraña. Ahorita la mencionaremos. Entonces vamos a tomar en consideración, pues a fin de cuentas las canciones de transición no agregan tantísimo, así que pues no importa el formato. Más allá de eso, 80 minutos en uno, 87 minutos en otro, un disco larguísimo y pues todo un viaje. ¿Cuáles son las primeras impresiones que tienes del Fear Inoculum? No, pues primero que todo, que es mucha felicidad, ¿no? Volver a escuchar tu nuevo material de Tool por Tool es increíble. Pero hay una cosa que sí me pareció que muy importante de lo que recalcaste, y es la paciencia que se requiere escuchar a Tool. Tool en este disco sí se extendió con todas las duraciones de las canciones, y eso obliga a que precisamente uno tenga esa paciencia para escuchar las canciones. No solamente para detectar los detalles, sino para poder comprenderla en toda su totalidad. Si uno no tiene la paciencia, si uno no va a tener paciencia para todo eso, para escuchar todas esas canciones de Tool, prácticamente uno fácilmente no le gusta Tool, primero que todo. Entonces es eso, y me parecen súper bien diseñadas. Además las transiciones dentro de las canciones en varios momentos está bien lograda. El sonido, o sea, luces sintetizadores o de otras percusiones está increíble, y la guitarra incluso llega como a otros niveles donde me pareció que a mí que tiene un sonido más tradicional a rock que en otros discos donde la guitarra era totalmente experimental y todo. Aquí sí me parece que fue como a escalas o qué sé yo, más tradicionales propiamente de la música, y todo eso me pareció increíble, y el bajo también estaba brutal en ciertas partes. Sí, entonces más que todo fue increíble escuchar todo ese disco entero, la verdad. Sí, y hay varias consideraciones. En principio, sí, uno de los requisitos, digamos, mínimos para escuchar a Tool es tener paciencia. Este es un disco, y en general esta es una banda que si uno la escucha sin la intención de, digamos, aceptar el viaje, puede llegar a sonar a veces sosa, y más en este disco, que ahorita lo caracterizaremos más, porque es un disco un tanto más lento, menos bombástico, menos expresivo en términos de violencia o de ataque. Entonces tener paciencia es un requisito, es una condición necesaria para
escuchar a Tool. De lo contrario, pues difícilmente le vas a agarrar el chiste a estar escuchando muchas veces fragmentos que se van repitiendo, que se van construyendo poco a poco, pero que si uno escucha a detalle, uno se va dando cuenta que en esa presunta parsimonia del disco se van agregando distintos elementos poco a poco, un sonido de tambores aquí y allá, un sonido en teclado aquí y allá, una experimentación leve en la guitarra aquí y allá. En este disco sí es cierto, es menor, pero en alguno que otro solo, por ejemplo, medio sintetiza la guitarra. Adam Jones sí hace pequeños solos más psicodélicos. Las experimentaciones vocales de Maynard también aparecen acá. No grita, pero aquí no grita en ningún momento y casi no explota en ningún momento. Entonces, la paciencia, si ya por sí escuchar a Tool es necesario tener paciencia, para escuchar Fear Inoculum aún más, que es un disco menos agresivo, menos visceral, menos directo, y es un disco más contemplativo, digámoslo así. Sí, es un disco totalmente más contemplativo. Además de que, no sé, me parece que tiene un montón de detalles más ricos que en otros discos anteriores. Porque yo una cuestión ahí es que los discos anteriores tenían como interiorizado una manera de hacer música muy específica, ¿no? Como de no vamos a transgredir ciertas normas, y vos podías escuchar las canciones y sí, eran muy ricas en todos sus detalles, pero como que no metían mucho, ¿no? En cambio yo aquí veo que sí van metiendo sonidos nuevos, van metiendo sonidos donde uno menos los espera y lo hacen de manera bien. Pero, o sea, que es como si vamos a coger, como si antes limaran ciertas imperfecciones, y en cambio en ese momento, en este punto, vieran dónde poner esas imperfecciones, que son pequeños sonidos. Sí. Son pequeños sonidos que uno tiene que estar atento para escucharlos, pero cuando los escucha uno se da cuenta que están bien puestos. Me hago entender ahí. Sí. Porque fluye naturalmente, que no se pone como a la fuerza. Exacto, y una parte que quiero resaltar en específico es el inicio de Neuma, que empiezas a ver como todo es como si algo estuviera girando, hasta que deja de girar y luego otra vez. Me parece un muy buen uso porque ese sonidito, sí. Ajá, exacto. Digamos que tú, hace unos años, me parece a mí, no lo hubiera puesto y hubiera seguido con toda la onda ahí como tranquilizante para introducir a la canción. Pero ese sonido es como ey, vete deteniendo, coge la paciencia necesaria y escucha. Me parece que ayuda mucho en la introducción de lo que hace luego toda la canción. Sí, a eso es lo que me refiero. Me parece que aquí hay esos pequeños detalles muy bien puestos, de que si uno llega a escuchar bien y con toda tranquilidad, fácilmente va a haber un disco más rico. Sí, porque es un disco que es imposible que te impacte a la primera, porque no tiene canciones de ganchos así o canciones tan directas, sino que es, en general la banda es así, es a los detalles, es una banda que hay que escuchar a los detalles. Sin embargo, en este disco aún más, o sea, este disco es un reto de verdad a la paciencia, a la tranquilidad, a aceptar el viaje, y yo creo que también es algo importante que marcar aquí. Aunque el disco en principio estamos diciendo que es un disco un poco más lento, no es tan agresivo, es más extenso en muchos pasajes, más casi psicodélicos. Lo cierto es que la mayoría de canciones sí terminan con fuerza, no con mucha violencia, pero terminan con más ataque en guitarra. Sí. O sea, Invisible, Reflecting, Neuma, Tempest sí es más agresiva que la canción. ¿O Descending? Descending, sí, perdón. Sí. Que Reflection es de Lateralus, claro. Pero en general las canciones tienen esas transformaciones, pero hay que escucharlas al detalle, hay que ir a la minucia, porque si no, no se percatan. Y hay algo con la fuerza increíble que señalas, es que no hay como tal esa agresividad, sino que hay fuerza. Por ejemplo, cuando vas los coros y los estribillos en canciones como Neuma o Invincible, cada vez que empiezan a sonar, ese riff de guitarra suena más poderoso aún. Sí. O sea, como que toda la atmósfera que se va construyendo con toda esa experimentación de sonidos, de sintetizador, del orden de los elementos de la banda, hace que cada vez que vuelva ese estribillo, no vuelva simplemente un estribillo más, sino que vuelva un estribillo más fuerte. Sí. Y eso hace que uno incluso se disponga a escuchar más esos detalles, más a escuchar todo el disco, no sé. Sí, desde luego, o sea, la fuerza sí está, sobre todo al final de las canciones. Sí. Tempest es la única canción que sí es casi todo el tiempo en un tono alto. De hecho, en muchas reseñas sí ha rescatado eso, o sea, muchas reseñas que se quejan de este disco porque fue un poco más soso, digámoslo, solo rescatan Tempest. Pero yo invito a que
escuchando esas otras canciones a detalle, van a ver que tienen muchos elementos, mucha fuerza hacia el final. A fin de cuentas, como lo hemos dicho, lo dijimos en los videos que hicimos haciendo el recorrido por la discografía, es una banda de progresivo, y aunque es una banda que tiene su estilo y aquí lo cumple con creces, el progresivo hace que tú tengas que tocar necesariamente en muchos pasajes, y más en canciones tan largas, pues muchos elementos, y el elemento de la fuerza de los riffs pesados también está, o sea, no desaparece por completo. Y no sé si vas a nombrar algo así más en la generalidad, porque yo quisiera ir a unos detalles más específicos. Vamos a lo específico. Yo quiero rescatar a Danny Carey, porque, o sea, ya de por sí, él ya lo ha demostrado de sobra que es excelente. Pero, insisto, también yendo a los detalles, yo creo que le da gran parte del dinamismo de muchas de las canciones de este disco, se las da todos los detalles sónicos que va haciendo Danny Carey en redobles aquí y allá, en pequeños fills aquí y allá, en los sonidos de tamborcito aquí y allá. Y yo creo que es uno de los elementos que le da como esa robustez al disco y hace que sea un disco que no sea simplemente soniditos de guitarra aquí y allá, como con todo respeto me parecen algunos discos de Pink Floyd que son puros soniditos así extraños, pero después no hay mucha, sí, después no hay mucha carne, algunos, no todos. Pero aquí no, aquí Danny Carey yo creo que es en parte el que le ayuda a dar esa fuerza, esa robustez y esos momentos minúsculos pero tan significativos en muchas de las canciones. O sea, como que llena el disco, le da más grosor. Entonces, hay una cosa interesante con eso de la percusión. Muchas veces en el metal, todo lo que es el impulso, la agresividad, la potencia, viene por el riff de la guitarra o muchas veces por el bajo. Una guitarra con mucha distorsión, veloz, en fin. Tocando riffs durísimos. Sí, y en esta que es de metal progresivo, o no sé cómo la calificas, metal progresivo, me parece muy bueno para Tool. Sí. En este disco es la batería. Yo cuando escuché todas esas percusiones de Carey, yo era impresionado. Yo era como, este man parece un pulpo. Sí. Porque además estaba tocando muy rápido. Cuando empieza a tocar los tambores hindúes, tocó ta 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 y pasa otro. El man literalmente se puso todo. Puso todo. Y además yo por ahí leí que el man hasta incluso había interiorizado ciertas secuencias matemáticas. Otras venimos con la matemática acá. Pero para poder lograr saber como qué tan rápido había que hacer los ritmos como se querían las canciones. Y para mí lo logró. Y en esa canción de Chocolate Tape Tip, que esa canción es. ahí el man se luce. No, el man se luce, y no solamente eso, sino que la percusión está en esta grabación tipo 8D. O sea, lo escuchas con los auriculares y empieza a pasar por detrás, que para abajo. Sí, te va bordeando el sonido por toda la cabeza. Y eso muchas veces pasa con soniditos así de sintetizador, de guitarra, que lo usan pero no para una percusión. Y que lo usen para esta percusión. De esa manera, o sea, y con toda esa percusión rápida, bien medida, porque no es como una percusión rápida como, vea qué tan rápido toco, no, toco rápido pero con sentido. Claro, sí. Me parece que fue espectacular. Escuchar esa canción fue espectacular. Sí, ya las canciones como Neuma, Invincible, Descending son poderosas en tanto que van curando una atmósfera. En literalmente es como el estallido antes de pasar Tempests, que es la más agresiva, y que es la última. Que es incluso donde Maynard trata como de gritar a veces. Ahí no grita, pero está ahí como con esa agresividad en la voz que lo caracteriza a veces. Esa canción yo creo que refleja eso que estamos diciendo también, y además que es una canción sorpresiva. O sea, si querían elementos, por ejemplo, sorpresivos en la música de Tool, es esto. Porque, por ejemplo, esta canción que siempre me olvida el nombre de esta canción de Lateralus, que empieza con un redoble, se va Tican Liches. Sí, es una canción que también tiene como un inicio fuerte o que la batería es muy prominente, pero que está en el marco de una canción larga que va teniendo muchos matices. Esta canción Chocolate, como se llame, Chocolate, yo solo leía Chocolate, es una canción experimental. O sea, son los soniditos en los teclados, no dice mucho, y de repente te entra este tipo haciendo sus detalles aquí y allá, detalles que hace a lo largo de todo el disco, pero que en ese fragmento se hacen más explícitos, pero que detallitos como esos aparecen a lo largo de todas las canciones. Y es que hay una cosa, para mí Carey está con toda su percusión, desde Lateralus está increíble, porque incluso la triada
de canciones de laterales que son el Disposition, Reflection y Triad. También tiene elementos percusivos, incluso yo el otro día los estaba escuchando en el carro a todo volumen, estaba adentro y como las bocinas del carro hacen, claro, encubren, pues yo la percusión sí entraba uno, sí. Pero no es como esta percusión que sí está medida y experimental, o sea, era una percusión bien puesta para los efectos de las canciones. Y no es como no era el elemento central que construía la canción, que pasa en esta canción de Chocolate Tea. Sí, y ahí está. Y como lo que dices, querían algo experimental, ahí está. Querían algo supremamente novedoso, ahí está. Esa es una de las... Y es que, no sé, yo la verdad, escuchando este disco... Y ahorita dijiste de pasada algo sobre la producción en sonido que hicieron con la batería, porque esto es algo muy interesante que tiene también la banda y en este disco también lo muestra. Distintos efectos sonoros que le van agregando no solo a la batería, sino a las guitarras y a la voz de Maynard, que eso sí era más común, digamos, en muchos de los discos Maynard hace experimentaciones vocales con su propia voz, pero también sintetizándola o agregándole sonidos en estudio. Y aquí también pasa eso, o sea, aquí también vayan, insisto, yendo a los detalles, se van a dar cuenta que de vez en cuando hay solos con guitarra sintetizada, que los elementos de percusión no suenan igual en todas las canciones que los introducen, que la guitarra va teniendo distintos sonidos. Por ejemplo, el inicio de la canción Fear Inoculum es como que un sonido leve de una de las cuerdas de la guitarra, sí, que va subiendo y va bajando, va subiendo y va bajando. Y pues la voz de Maynard, todo lo que da, el bajo de Justin sigue siendo preciso, expresivo, ponchado. Hay una parte en la que empieza a tocar con la guitarra de una manera como contundente. En Invincible, que ese bajo de Chancellor está increíble, acompaña bien a la guitarra y no es que acompaña a la guitarra, parece estar hablando con la guitarra. Sí, o sea, para los que dicen que el bajo no importa, en muchas bandas no importa, porque está así. En mucho pop no importa, en mucho, o en muchos acompaña con 2 o 3 noticas a la guitarra y pasa desapercibido. Aquí no, o sea, aquí todos los elementos, todos están integrados. Una de las cosas de las que se quejaban, por ejemplo, era que por qué no canta tanto Maynard, cuando acaso como si todas las canciones de Tool en la historia, salvo en el Undertow, tal vez es el único, sí, pero de ahí para adelante no es que sea una banda que se base en cantar siempre, en agarrar con ganchos de versos que se repitan, coros bonitos para que cante el público. Nunca ha sido así. Y es que aquí está también el papel como cierta vocación musical de Tool. Y lo digo de esa manera porque siempre estamos acostumbrados a que vamos a escuchar música, tiene que haber un vocalista. De hecho, si uno estuvo esta fantasía de tener una banda en el colegio, uno siempre era, mierda, no canto bien, entonces ¿quién va a ser el vocalista? Sí. Pero precisamente Tool muestra que el vocal no es como el centro de la canción, como que la gente se puede quedar enganchada y disfrutar de la música sin necesidad de escuchar siempre la misma vocal, o que la vocal esté acompañando siempre los instrumentos y apenas un turno para un solo u otro. Sí, o que se base mucho en fraseos y coros para... Sí, y aquí tú me parece serio, o sea, tiene que tenga una formación seria, y es que la voz es un elemento más, no es el central. De hecho, incluso pasa que, incluso con todo lo de la percusión en este nuevo disco, es un elemento más que ayuda a construir. Sí. Ayuda a construir toda esta atmósfera del disco que es increíble. Que es integral, o sea, es un disco perfectamente integral. Sí. Ese es una de las cosas que me parece más interesantes del disco. Yo creo que, a fin de cuentas, Fear Inoculum, yo no sé, o sea, cuando uno se plantea la pregunta de que valió la pena esperar 13 años o no, bueno, en principio a nosotros no nos tocó esperar 13 años, porque hace 13 años ni sabíamos que existía tal cosa como Tool. Yo no sé usted. No, pues yo sí sabía que existía Tool porque llegué a ver el video de Sober por ahí, pero para esa época, pero no le había puesto mucha atención porque en esa época no me interesaba mucho la música en general. Y ya pues éramos casi niños de brazos. Eso ya fue tipo 2014. Pero digo, en los 13 años que han pasado, o sea, no es que hayamos escuchado a Tool hace 13 años, y hace 13 años dijimos, tendremos que esperar. 3 años después recibimos el nuevo disco. Sí. Pero yo no sé, o sea, obviamente este disco pudieron no haberse tardado 13 años, tuvieron uno que otro berenjenal en el que estuvieron, ya hablamos un poco de eso, que los llevó a demorarse. Entonces, después de los 3 años con una banda ya consagrada como Tool, uno esperaba, yo creo que una cosa razonable que uno podría esperar es lo que dieron. Es un disco que suena integral, que suene a ellos,
que tenga todos los elementos que esperamos de Tool, con sus toques distintos, o que recojan cosas que hacen menos en otros discos y aquí las exploten más. Porque claramente usted aquí puede encontrar referencias en determinados momentos sobre todo al Lateralus o al 10,000 Days, pero trae de suyo algo nuevo, algo fresco. O sea, el disco no suena como cansado, como que lo sacaron allá, pues ya tantos años hemos esperado, saquemos cualquier cosa y ya. No, este disco suena como si fuera, yo en una de las reseñas que vi, es como si fueran ya un grupo de viejitos sabios que ya están tranquilos y no quieren mucho aspaviento y quieren hacer lo que saben hacer, hacerlo bien y entregarlo, y sin mayor parafernalia. Y es que algo me dice algo mucho que Tool, o sea, uno podría haber esperado de Tool más uso de los elementos electrónicos que se usan hoy en día en la música y en el metal. No se hubiera esperado que hubieran tratado de variar con otros géneros, me hago entender, como de experimentar con otros géneros, cosa que en parte me parece que hicieron un poco acá, lo que hicieron y lo hicieron bien, pero no necesariamente hay que cambiar de todo un género, tampoco hay que cambiar de todo un sonido. De hecho, algo que me alegró mucho ese disco es que uno podía decir por el sonido y por comenzaron a los elementos que era un disco de Tool, sí. Y que eso es lo que uno quería escuchar. Porque muchas veces entonces podemos decir, no, entonces tu preocupación del video anterior, de que bueno, hay bandas que han sido influenciadas por Tool y han seguido haciendo una música de Tool como un poco más avanzada, puesto que experimentan con otros géneros, tipo Zoe, ¿no? Pero es que cuando uno quiere escuchar a Tool, quiere escuchar algo nuevo de Tool. Y Tool no tiene que ser totalmente excéntrico en las variaciones, en lo novedoso, y en absorber géneros. Porque nunca ha sido así. Nunca ha sido así. O sea, hay bandas que sí cambian mucho y que uno espera que cambien mucho, pero es porque desde un principio cambian mucho y que pasan de un disco a otro y hacen cosas muy diferentes, o al menos sustancialmente diferentes. Los cambios de Tool, sobre todo el segundo disco para acá, han sido más sutiles, con detalles, no cambios radicales. Y este disco yo creo que lo cumple. Lo que pasa es que Tool sí tiene algo que sí es verdad, es que tiene una fanaticada que sí los ensalza de una manera mística, que yo creo que eso es lo que ellos quieren, sobre todo Maynard es lo que le interesa, y hace que sí, a veces uno termine molestándose por una banda, a veces por culpa de sus fanáticos, o por culpa de los fanáticos recurrentes con los que uno se encuentra, que ensalzan la banda de sobremanera y la vuelven casi un objeto de adoración, y la vuelven casi una entidad mística, capaz de todo. Sí es verdad eso, o sea, hubo mucho hype por Tool, en parte por la gran masa de fanáticos que tienen y la manera mamona en la que muchos tratan a la banda, pero librándonos de cuestiones externas a lo que es la música y a lo que es la banda en sí, este es un disco excelente, es un disco muy bien logrado. Mis respetos para este grupo, mi admiración, ahora que, como lo dijimos, terminan su contrato discográfico que los ha amarrado durante toda su historia. Puede que saquen más cosas, aunque a mí no me preocuparía esperar muchos más años si siguen sacando discos nuevos y no que simplemente, pues como ya podemos sacar discos rápidos, saquemos cada 2 años y discos de pronto no tan logrados. Aquí hay una cuestión interesante y es también estudiar el ritmo de la industria. Mira, aquí hay muchos artistas famosos en el ámbito angloparlante que están dejando de hacer álbumes para hacer LPs o EPs. Por ejemplo, Sheryl Crow, hasta donde yo leí, ya sacó un último disco y ya dice, yo no voy a sacar más discos, voy a sacar canciones porque es lo que más se mueve en el streaming. Se consume, claro, en el streaming es, esta canción, eso. No es como antes, tengo todo el CD, lo voy a escuchar. Y que tienen que conseguir todo el disco para escucharse. Sí. Me pareciera que Tool puede y ya con este disco, porque este disco no es como tan relacionado. Hay muertes en las que sí es como inconexo. O sea, no es que haya canciones que lleven a otras igual de largas. No se conectan, porque por eso hacen pocas canciones y largas. Me parece que Tool fácilmente puede dejar de sacar álbumes y puede empezar a sacar un EP cada tanto tiempo, con 2 canciones. Con pequeñas experimentaciones, porque normalmente cuando una banda no saca álbum sino EPs o otras cosas, es porque quiere hacer cosas más raras, que de pronto si sacara un álbum con ese sonido tan experimental, a lo mejor sería vilipendiado por su fanaticada que espera cierto sonido de la banda. Y tú lo puedes hacer tranquilamente, porque todos modos va a tener su fanaticada. Sí, no la va a perder. No la va a perder.
desde que se siga hablando hasta el fin de los tiempos de la secuencia de Fibonacci en Lateralus, ya, o no, es que hay unos fans de Tool que son totalmente desquiciados. Por ejemplo, Tool al inicio tiene este neologismo, la lacrimología, que es una experiencia de la vida para aprender desde lo que significan las lágrimas, trascender como persona, como espíritu. Y eso es casi que está permeado en todas las letras de Tool. Hasta en este álbum, Descending es eso, Descending e Invisible es eso. Newma que dice, somos más alma que este cuerpo. Eso sí. Entonces ya parece que maneja bien ese fervor religioso en su temática, que mucha gente por eso está desquiciada con eso y le sigue la onda, ¿no? Sí, siguen el consejo que él dio en uno de los videos, que era escuchar el Lateralus con ayahuasca. Las que se pierdan, o con diversos tipos de droga. Yo creo que Tool es suficiente droga. Lo es. Pero entonces el caso es que pueden hacer fácilmente sacar un EP con 2 canciones cada 6 meses o cada año. Y no va a perder la fanaticada. Va a seguir haciendo las giras que hizo cuando estaba en los 3 años sin producción. Sí. Y va a seguir haciendo buen dinero. Yo solo espero que no solo Tool y sus fanáticos estén enterados de que Tool sacó un disco después de 13 años. También espero que System of a Down se dé cuenta que Tool sacó un disco después de 13 años. No, pero y saque otro también. Aquí hay una adenda, y es que System of a Down ya están con un terapeuta para que se hacen terapia de Deberían grupo. contratar a Neina de terapeuta entonces. Con Alex Gray ahí tomando todos peyote. Entonces escuchan Parable. No, pero aquí, bueno, eso ya sería una discusión bien buena sobre temáticas en las bandas. Ajá. Que se podría sacar un video. Sí. Pero, porque da para tela, Señores, pues. Calificación. Yo le doy un 9 con la idea de que con el paso del tiempo y con la maduración poco a poco pueda convertirse en otro clásico absoluto más de la historia de Tool. Podría saltar al 10 perfectamente, pero más allá de eso yo me quedo con el 9. Y yo también le pongo un 9 por el hecho de que, como ya lo mostraron en otros trabajos, por haber hecho canciones que se relacionaran. Que escuchar el disco fuera casi que escuchar unas transiciones bien logradas y no esta canción larga pero buena y esta canción larga pero buena, aunque cada una contribuyera a la atmósfera en general. Sí, puede ser, ese es un punto que sí. Pero yo sí estaba esperando esas canciones como relacionadas. Al fin de cuentas fue más o menos lo que yo dije en el último video. Eso fue como un underpop, pero muchísimo más progresivo, psicodélico, largo y formado. Terminó siendo muy bueno, terminó siendo un discazo. Sí. Insisto, pues mis respetos para este grupo, fue un placer conocerlo, fue un placer haber escuchado este disco y pues seguirá en rotación en los próximos días. Si quieren pasarla bien, pero con mucha paciencia, escuchen el Fear Inoculum de Tool, que fue publicado hace 15 días exactamente al momento de grabar este video. ¿Algo más para cerrar? No, pues que estoy impresionado con Tool y voy a estar siguiendo impresionado con Tool por un buen año. Mientras se me acabará la impresión el día que me expliquen en qué consiste esa maldita serie de Fibonacci, cómo se conecta con el ATA. Ay, no, no, es un chiste, no me importa. Está viendo 2000 videos de eso en YouTube. Voy a hacer una serie de 10.000 videos en los que hable de la serie de Fibonacci. Y un video diario. Nos vemos entonces en 30 años. Listo. Nos vemos. Muchas gracias, José. Hasta luego. Muchas gracias, Jason. Escuchen Fear Inoculum.